Dios les bendiga. ¿Sabían que se requiere más valor quedarse quieto en la nube que correr para Tarsi? Jonás, precisamente, fue lo que hizo. Jonás corrió hacia Tarsi porque él no quería que la misericordia de Dios, porque él sabía que era un Dios misericordioso, llegase al pueblo de Nínive. Pero en otro lado vemos a Moisés. Vemos a Moisés que corre hacia el monte, porque conoce ya la relación y la presencia de Dios y quiere estar cerca de Él. Y eso es precisamente lo que vamos a estar viendo hoy. Hoy vamos a estar viendo, vamos a subir al monte. Vamos a entender qué significa subir al monte. Si bien, y hablo de Jonás porque la semana pasada justamente veíamos a Jonás y era totalmente contrario a lo que estaremos viendo el día de hoy. Vemos que Jonás, recordando un poco lo que compartía Crosby en su prédica, Jonás es el profeta que lo tienen catalogado como el profeta quejón, el que él fue todo el tiempo, no, que sí, yo no quiero. Y hasta el último minuto, la última parte de su historia en el libro, que son apenas 4 capítulos, su última palabra fue una queja. Pero vemos que él fue usado por Dios. Eso no quiere decir que no podamos ser usados por Dios. Pero vemos que él estuvo siempre como en una posición en la que estaba quejándose y vemos que finalmente Dios lo usó. Y sí, en cierta forma entendemos por qué él se quejaba, porque al final Dios tuvo misericordia con este pueblo. Aunque hoy en día nosotros con la historia hemos visto que ese pueblo, el pueblo de Nínive, se apartó de Dios también y finalmente también fueron juzgados. Pero bueno, vamos a leer en Éxodo 24 el día de hoy y dice así, dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir de tu palabra, de poder entrar en ella y profundizar, Señor, y aprender, Señor, de esas cosas maravillosas que tienes tú guardada para aquellos que te buscan, Señor. Hoy queremos poder glorificar tu nombre y te damos gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el contexto que vemos en esta lectura que hemos hecho es que el pueblo de Israel había recibido las tablas de la ley. Y ellos venían de Egipto, donde habían estado por esclavos por 400 años y habían visto milagros extraordinarios, pero aún ellos estaban un poco como, oye, siempre había también como una queja, ¿no? ante las circunstancias. Pero ellos estaban allí, habían recibido las tablas de la ley y en ese momento estaba Moisés subiendo al monte para encontrarse con Dios. Y es interesante que vemos aquí que dice que él sube al monte y que la gloria de Jehová reposaba sobre el monte Sinaí. Y vemos que esto era una invitación que hacía Dios a Moisés de que subiese y estuviese en su presencia. Y al mismo tiempo vemos que era como una advertencia al pueblo de Israel que buscase de su presencia, de que pudiese también conectarse, aunque ellos no estaban totalmente en ese momento conectados con Él. Y quisiera comenzar con el punto 1 de la noche. Ascendemos para conectarnos. Cuando nosotros buscamos de Dios, debemos buscar de su presencia, tenemos que salir, digamos, de nuestra rutina, tenemos que salir de lo cotidiano. Cuando queremos nosotros realmente poder tener un encuentro personal con Dios, debemos hacer una pausa en nuestro día a día y tenemos que buscar esa oportunidad de encontrarnos con Él. Y eso requiere un pequeño esfuerzo de nosotros, requiere que pongamos de nuestra parte para poder encontrar de la presencia de Dios. Así como dice aquí en el versículo 15, que dice, entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte.
Y vemos que lo primero en esta adoración, para poder adorar a Dios, tiene que haber un reconocimiento de Dios. Tenemos que reconocerle que Él existe, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Y eso es lo que nos moviliza. Vemos que Moisés subió la montaña. ¿Cuánto tiempo le tomó subir la montaña? No sabemos cuánto tiempo le subió, pero hubo un esfuerzo de su parte para poder buscar de la presencia de Dios y encontrarse con Él. Y esto me recuerda un momento en el que yo necesitaba salir de lo cotidiano. Había un momento en mi vida en el que estaba cansado, y bueno, ha habido más de uno, pero hay un momento que transformó mi vida. Y fue a la edad de 20 años. Yo había terminado ya el bachillerato y había hecho ya unos estudios, sería como un Ausbildung de mecánico, pero estaba como perdido en el tiempo. En ese momento había caído en drogas, mi padre había fallecido cuando yo tenía 15 años y estaba como en una rutina que era cotidiana y no tenía ningún avance en mi vida. Y yo necesitaba salir de allí. Ya yo había conocido a Dios, pero estaba inmerso en esa rutina que me estaba, no encontraba manera de salir de allí. Y hice un alto y precisamente le pedí a Dios que me ayudara a ver cómo podía yo cambiar esa rutina. Y se abrió una oportunidad, se abrió una puerta. Dios permitió que una familia en Estados Unidos pudiese darme alojo y que fuese a aprender inglés en ese tiempo. Y bueno, precisamente me monté en un avión y me fui allá a pasar un tiempo con esa familia, pero al llegar allá, bueno, había muchas cosas nuevas que aprender, ¿no? Él no hablaba nada. ¿Cuántos saben que en el colegio a veces uno estudia y el idioma como que entra y sale, ¿no? Uno aprende que si la gramática, aprendes esto, haz esta frase, haz la otra, pero realmente con eso no se habla. Uno puede tener algunas ideas de la estructura, pero realmente eso no ayuda a que uno pueda conversar. Entonces, esto me lleva al segundo punto, moldeados a la espera. Y hubo un momento en el que yo tenía que esperar, porque pasaron 3 meses hasta que yo finalmente pudiese desenvolverme, poder hablar con las otras personas. Y en esos 3 meses, la única persona con la que yo podía hablar era precisamente con Dios. Y en ese tiempo, Dios me moldeó en esa espera. Y aquí vemos que precisamente nos dice la palabra, que Moisés subió, dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Moisés estaba en la presencia de Dios, estaba dentro de la nube, estaba no en tinieblas, estaba en la nube, a pesar de que era la presencia de Dios, pero en la nube nosotros no podemos ver. Yo estoy seguro que él no podía ver a Dios, estaba en un momento de espera, estaba en un momento en el que él posiblemente se haya sentido solo, posiblemente en esos 6 días de espera haya sentido hambre, haya sentido un momento en el que realmente no se encontraba finalmente donde él esperaba estar en la presencia de Dios. Pero en esa espera Dios estaba trabajando. Y es maravilloso porque muchas veces tenemos esperas. Y les pongo un ejemplo. Un huevo, mientras que el proceso de que se produzca el nacimiento del pollo, del pollito, ese proceso de eclosionar el pollo, toma 21 días. Y hoy estamos acostumbrados a que todo tiene que ser rápido, todo es instantáneo. Voy, compro una sopa y la sopa la meto en el microondas y a los 30 segundos ya me la estoy tomando. Las cotufas son iguales y todo es así como saco el teléfono, llamo y vienen y me traen la comida a la puerta. Todo es el instantáneo. Entonces, a veces yo no sé si pensamos que me voy a parar, voy a empezar a orar y al minuto ya Dios me tiene que estar dando una respuesta. Porque Dios también está en la tecnología y en el momento de lo instantáneo. Pero con Dios no funciona así. Dios quiere que nosotros podamos sumergirnos en su presencia, que podamos conocer de su amor y su gracia. Y es un proceso en el que Él desea que nosotros podamos abrazar su palabra, que podamos pasar tiempo en oración,
que podamos realmente poner una alabanza, una música y que podamos entender y comprender lo que está diciendo esa canción y que esas palabras nutran nuestro espíritu y nuestro corazón. Y vemos que Moisés estuvo esos 6 días de espera y decía, la nube lo cubrió, la presencia de Dios estaba allí, aunque él no podía sentirlo, pero estaba allí. Y ese es un tiempo en el que, en cierta forma, Dios está probando nuestra perseverancia y nos está dando la oportunidad de que podamos crecer base de lo que Él nos da. Y como les decía, yo estuve 3 meses esperando a ver hasta que pudiese hablar, y en ese tiempo Dios me estuvo ministrando, estuvo obrando en mi vida. Lo que me viene a la cabeza y el momento que estaba preparando este mensaje, me vino ese momento en el que dice Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu precisamente son, hay varios, es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, pero paciencia. ¿A quién le gusta la paciencia? ¿A quién le gusta esperar? No nos gusta esperar, pero cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, eso transforma nuestras vidas, nos cambia, porque nos ayuda a entender que la fe es eso, la fe es la certeza de lo que esperas, es la convicción de lo que no se ve. Es un tiempo de espera, pero es un tiempo de espera sabiendo que hay una respuesta, sabiendo y entendiendo que Dios tiene algo que va a darte, y eso es parte de lo que es la fe. Y en ese momento de espera que estamos, en esos 6 días Moisés estuvo en espera y estaba desarrollándose los frutos del Espíritu en su propia vida. Punto 3, encontramos reposo en su presencia. Cuando finalmente logramos llegar arriba, cuando llegamos a la presencia de Dios, como dice la palabra, dice, y la nube cubrió por 6 días, pero dice, y al 7.º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Llegó el momento en que Dios habló y manifestó su palabra para Moisés y le dio un mensaje, ese mensaje que nos da, es un mensaje que nos cambia nuestras vidas, nos transforma y nos permite entender y comprender que tenemos un propósito en nuestras vidas y nos permite ser usados por Dios. Y en mi caso fue así, en ese viaje que estoy comentando, fíjense, han pasado casi 30 años y yo puedo recordar ese momento y ese fue un tiempo que marcó mi vida, porque tuve un encuentro especial con Dios y Dios transformó mi vida. En ese momento en que Dios me habló y me dio propósito, me dio motivo de existencia. Y si hoy estoy parado aquí es parte de entender y comprender los planes que tiene Él para la vida de cada uno de nosotros. Y parte de ese proceso es cuando realmente logramos entrar en la presencia de Dios y entrar en ese momento de reposo en su presencia, somos transformados y nos permite poder comprender los planes que Él tiene y el propósito para poder seguir avanzando. Y Dios nos habla y nos da un mensaje claro y nos permite poder alinearnos al propósito que Él tiene en su palabra para la humanidad, pero también para el propósito único que tenemos para cada uno de nosotros. Nos da una identidad, nos da un entender y un comprender de lo que, para qué estamos aquí. Y nos permite poder ser usados por Dios. Y es allí, en ese reposo, donde encontramos dirección y nos ayuda a avanzar. Y la palabra después dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y es interesante que dice aquí que era como un fuego abrasador a los ojos de los hijos de Israel. Aquellos que están fuera, aquellos que no están en el momento que están en la presencia de Dios, pueden ver aquello como un fuego abrasador, pueden verlo como algo que está fuera, que es difícil, que de repente yo no quisiera estar allí, tienen temor o no entienden por qué podemos nosotros en un momento dado actuar de una manera, pero es que cuando ya tú has estado en la presencia de Dios, eres transformado y Dios te transforma y te da, como decía, te da un momento de entender tu identidad y nos permite tener intimidad con Dios, nos permite poder conocerle y poder amarle y poder respetarle y que nosotros
podamos avanzar en nuestro caminar, precisamente con ese respeto que nos da comprender quién es Dios. ¿Están conmigo? Realmente somos transformados por Dios y eso nos permite a nosotros seguir adelante, seguir avanzando, porque lo que Dios nos da en su intimidad, no hay nadie ni nada que pueda borrar eso en nuestras vidas. Y esa es nuestra ancla, eso es lo que nos permite a nosotros seguir avanzando. La gente podrá venir y decirte como el pueblo de Israel que veía el fuego abrasador allá arriba en la montaña y decía, no, mi hermano, yo para allá arriba no voy. Pero en ese momento de intimidad bajó Moisés y Moisés no le podían ver la cara a Moisés, porque su rostro fue transformado, fue cambiado, porque precisamente Dios tuvo un encuentro de intimidad con Dios. Y en ese momento somos transformados y nos permite a nosotros poder alinearnos con sus planes y nos permite seguir avanzando hacia el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Y yo no sé cuál sea el monte Sinaí por el cual estamos pasando cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos estar pasando por un momento dado, por una situación, y hay un monte que debemos subir o que quisiéramos no pasar. Pero si nosotros subimos al monte, a la presencia de Dios, vamos a encontrarlo a Él. Y yo quisiera decirles que no se desanimen, porque a veces, ok, yo voy a subir el monte, estamos animados, subimos el monte y llegamos arriba, y entonces queremos, como decía, queremos que sea instantáneo. Llegamos al monte y en 2 minutos queremos que Dios nos dé una respuesta y si Dios no me da respuesta, entonces me vuelvo y me bajo del monte. Y entonces, no, ya yo lo intenté. Y puedes preguntarle a las personas en algún momento cuando vienen a hablar contigo y dicen, oye, vale, no, que yo estoy buscando de Dios, y ya yo lo he intentado, pero te quedaste arriba esperando hasta que Dios te hablara. Te quedaste los 6 días hasta que el 7º Dios te hablara. Y es ahí donde tenemos que entender que hay un propósito y hay que esperar en la presencia de Él hasta que podamos realmente recibir la palabra que Él tiene para nosotros. Porque esa palabra nos va a permitir a nosotros poder afianzarnos en el propósito que Él nos está dando. Y esa va a ser nuestra ancla por el resto de nuestras vidas. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros que en medio de cualquier dificultad podamos entender que Dios está allí para responder en medio de cualquier circunstancia. Entonces, soportar los 6 días en silencio no es algo que sea fácil, pero si lo soportamos y lo comprendemos y aguantamos, vamos a ver que Dios nos va a dar palabra y nos va a permitir poder entrar en su presencia y vivir bajo el fuego, que ese fuego, que nuestras vidas puedan ser el combustible para ese fuego precisamente y que podamos estar en la presencia de Dios para poder ser transformados por aquello que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo quisiera pedirles que inclinen su rostro para que podamos pedirle al Señor que podamos ser transformados por su palabra. Y que Él pueda ayudarnos a encontrarnos con Él en el monte. Que podamos subir el monte y podamos entrar en la presencia de Dios, donde podamos encontrarnos con su presencia y que podamos encontrar la respuesta a ese motivo por el cual Él nos creó. Porque todos tenemos un propósito. Él no nos creó para que llenemos un lugar en la tierra, uno más. No, Él tiene un propósito para cada uno de ustedes y Él nos ama con un amor profundo. Por eso Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por cada uno de nosotros, para que pudiésemos tener acceso a su presencia y para que pudiéramos entender que el día que tengamos que partir y dejar esta tierra, vamos a tener un lugar donde vamos a estar en su presencia por la eternidad. Y yo sé que entender esto de la eternidad no alcanza nuestra mente, porque somos finitos, porque nuestro tiempo, todo tiene un tiempo, inicio y un final para nosotros. Pero Dios tiene un plan y un propósito eterno para cada uno de nosotros.
Y Él desea que podamos estar en su presencia. Él desea que podamos entrar en su presencia. Y hoy quisiera invitarles a que podamos hacer la siguiente oración, ya sea por primera vez que lo estás haciendo para recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, o para reconectar con Él y pedirle que pueda hacer un nuevo tiempo, un comienzo en su presencia. Así que les invito a que podamos hacer la siguiente oración. Señor Jesús, yo te doy gracias y hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de las cosas malas que he hecho, Señor. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo te doy gracias porque en la cruz del Calvario tú te llevaste todas mis dolencias, todos mis pecados y me has dado vida y vida eterna. Yo te reconozco como mi Señor. Yo te doy gracias y te pido que me llenes de la presencia del Espíritu Santo. Que seas tú renovando mi vida y dándome un nuevo inicio como solo tú puedes hacerlo. Enséñame a escuchar tu voz y a vivir en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor quiere hacer algo nuevo en la vida de cada uno de nosotros. Y Él quiere que podamos entrar en su presencia y que podamos ser transformados para poder vivir la vida con un propósito. Y que en medio de cualquier dificultad podamos tener un ancla que es Jesús. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Bueno, vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a cantar una canción. Invitar a los cantantes a ver si cantamos la primera canción.